un punto antes de entrar a lo que es la enseñanza. A mí me es necesario, hermanos, el que ustedes en este tiempo, hora y 10 minutos quizás que vamos a tardar, es necesario que ustedes posen sus ojos, hermanos, en el Señor. A mí el Señor me dio mis dones. Pienso que también me dio una apariencia de piedad, hermanos, que no es del todo verdadera a veces, hermanos. ¿En qué sentido? Yo he experimentado en mi persona que muchas veces tienden a pensar bien de mí, hermanos, por default. Y a mí me es bien necesario que ustedes pongan su mirada en el Señor. Entonces, a mí yo no encuentro un gozo particular en exhibirme, pero me es necesario, por ejemplo, decirles, hermanos, yo estuve 2 años sin congregarme allá en Veracruz, porque mi mente, mi corazón no estaba bien con Dios, hermanos. Entonces, yo durante 2 años, esa es mi reacción, siempre que yo ando mal delante del Señor, yo me alejo de las cosas santas, ¿no? Entonces, lo primero que hace uno es alejarse de la palabra, y poco a poco, si persiste uno en esas cosas, te alejas de la comunión con los santos. Entonces, yo estuve 2 años, hermanos, en parte por mis pensamientos y luego porque ya tenía vergüenza de regresar, hermanos. Entonces, al segundo año volví y los hermanos me recibieron, hermanos. Esa es la persona que soy, hermanos. El Señor es quien es fiel, el que no falla, el que es siempre el mismo, hermanos, el que es bendito por los siglos. Yo soy uno de ustedes, hermanos, falible, pecador, hermanos, pero Dios me ayuda. Dios me ayuda, hermanos, ¿sí? Bueno, hermanos, los días miércoles, solo los 2 miércoles anteriores, he estado platicando con mis hermanos que se conectan acerca de una expresión que se halla en la palabra, particularmente en el Salmo 4, versículos 1 al 4. Les invito a que lo busquen, por favor, y de eso quiero hablar con ustedes el día de hoy. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando se dice un varón ha nacido? Ha nacido un niño, ya hubo un embarazo, 9 meses normalmente, y finalmente se da la voz, ha nacido un hombre, ha venido un hombre a este mundo. ¿Qué es lo que uno espera cuando eso sucede, hermanos? Lo que uno espera, de una manera natural, es que ese hombre empiece simple y sencillamente a vivir como hombre que es. Va a respirar, se va a alimentar, cuando sea chiquito va a llorar, va a ir aprendiendo el lenguaje, va a empezar a caminar, va a empezar a manifestar su voluntad, van a empezar a cambiar sus maneras de relacionarse con los demás mientras él va creciendo, va a entrar a la primaria, lo sabemos, él va a tener ya unos pensamientos un poco más estructurados, va a llegar a la secundaria, con ello viene la pubertad, viene todo ese cambio hormonal, el niño se vuelve un poco más rebelde, pasa al bachillerato, llega, si hablamos en torno a los estudios, llega finalmente a la universidad, donde ya él es capaz, bueno, desde mucho antes, él ya es capaz incluso de engendrar un bebé, ¿no? Va cambiando. Entonces, cuando un niño nace, hermanos, lo normal es que éste empiece a vivir como hombre. La pregunta que quiero hacerles antes de leer el texto es, ¿qué sucede cuando un hombre nace del Espíritu? Si aquello es lo que se espera de un hombre natural, ¿qué sucede cuando un hombre nace del Espíritu? Cuando un hombre o una mujer que viva por el Espíritu, hermanos. Así como el que nace en la carne, anda en la carne, el que nace del Espíritu, andará también en el Espíritu. ¿Sí comprenden esa analogía, hermanos? Bueno, Salmo 4, del 1 al 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, de una manera ordenada, pausada, esperándonos unos a los otros. Traten de guiarse con mi ritmo, hermanos. Dice la palabra, el versículo 1 en adelante, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración.
Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia, versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Bien, mis hermanos, esta expresión, temblad y no pequéis, hermanos, alude a algo a lo cual solo puede acceder aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque dice esta expresión, temblad y no pequéis, dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Usted puede venir aquí, hermano, puede cantar, puede dar acción de gracias, puede participar de las oraciones, pero solamente uno que ha nacido del Espíritu de nuestro Señor se lleva esa vida íntima, esa vida en el Señor, a su lugar más escondido, hermano, a su lugar más personal. Allí en tu habitación, estando en tu cama, allí en tus meditaciones evocas al Señor, evocas su santidad, evocas sus mandamientos, evocas la misericordia que Él ha tenido para contigo. Meditas en esas cosas, las rumias, vamos a decirlo así, les estás dando vueltas allí. Tu corazón se embriaga, permítame hablar de esa manera, se embriaga de esa dulzura. Y allí te quedas, hermano, en tu habitación, meditando dulcemente en el Señor. Temblad, dice, y no pequéis. Hago una pregunta, hermanos, una primera pregunta. ¿La salvación es por gracia o es por obras, hermanos? Ah, qué bien. Digo, qué bien que lo tienen así. Qué bien, hermanos. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué es la gracia? Bien, algo que no merecemos. Voy a recomponer la pregunta. ¿Qué trae la gracia hacia el hombre que la recibe? La gracia del Señor no consiste solo en que en nuestro horizonte se pone el cielo. Ahora ya puedo ir al cielo. Eso no es la gracia de Dios, al menos no completamente, hermanos. Sí, la gracia implica nuestra reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados, la misericordia de Él, pero la gracia está lejos de significar solamente eso, hermanos. Vamos por favor a Romanos en su capítulo número 5. Voy a leerlo, hermanos, solo acompáñenme con su mirada. Versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sigue, hermanos, el capítulo número 5 y hace una analogía, un paralelo entre Adán y Cristo. En el versículo 21 concluye esa idea, dice,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y mire, hermano, cómo empieza el capítulo número 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, el capítulo 5 explica la gracia y el versículo 6, hermanos, la aplica también. Y no se pueden desconectar estos dos capítulos, hermano. No puedes tú tomar y desgarrar el capítulo número 5 del capítulo número 6. No puedes hacerlo, hermano. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a meterme en este punto, hermanos, a un trazo un poco complicado. Y les pido, yo sé que se están durmiendo varios, hermanos, les pido que pongan la mayor atención que puedan, hermanos. Les voy a hablar de una palabrita que no solemos utilizar mucho en nuestro lenguaje, es disociación, y lo vamos a aplicar a la enseñanza. La disociación, hermanos, básicamente es la falta de conexión o la desconexión entre dos elementos que se sabe están unidos. La disociación, repito, es la desconexión entre dos elementos que se sabe están unidos. Voy a poner un ejemplo bien tonto, hermanos, primero para que entendamos el concepto. Probablemente todos ustedes han presenciado esa escena donde un perro, se pone a perseguir su propia cola. El animalito no entiende, en ese momento no capta que es parte de su propio cuerpo y que cuando él gira hacia este lado, él va a estar alejando su cola de este lado y se va a estar dando vueltas, círculos sin fin, hermanos. Eso es una especie de disociación. ¿Sí? El perrito no sabe que es su propia cola y está persiguiéndola, diríamos como tonto, ¿no? Si lo juzgáramos como un hombre, está allí. Él ha sufrido una disociación en ese sentido porque no reconoce esa parte de su propio cuerpo como suya. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos en términos de psicología, hermanos, la disociación viene cuando acontece un trauma, por ejemplo. Si una persona es abusada, si una persona es golpeada, violentada. Entonces, algunas personas, como un mecanismo de defensa, tienden a disociarse, es decir, relegan esas memorias, esos recuerdos, la destierran para que ya no les haga daño, no forme parte de su personalidad. Entonces, eso que es parte de ellos ya no se puede negar, es parte de ellos, es parte de su vivir, de su existencia. Ellos inconscientemente quizás lo relegan para que ya no les afecte. Se ha disociado la persona. ¿De qué? De sus recuerdos, de su personalidad, todo con el fin de salvaguardarse. Bueno, ahora les hablo de la disociación en su caso más grave, hermanos. Es la disociación que ocurre en la iglesia del Señor. ¿En qué consiste esa desconexión, hermanos? Esa disociación. Hay un cuadro grave entre nosotros y hay personas aquí presentes que sufren eso, hermanos. Que están desconectados, están disociados de lo que son, de lo que piensan ser y de la identidad que la Biblia señala, hermanos. Hay una identidad que la palabra atribuye a los redimidos. Hay una identidad que la palabra atribuye al que ha recibido la gracia.
hay una identidad que está claramente, hermanos, no escondida, claramente y a lo largo de toda la palabra, hay una identidad en la Escritura que le corresponde a los hombres de fe. Pero la iglesia del Señor, hermanos, ha sufrido esta disociación porque tenemos, por ejemplo, textos que son emblemáticos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y eso está bien porque es verdad, pero eso es todo lo que tenemos de la vida en Cristo y no tenemos todo lo demás que corresponde a nuestra identidad en Cristo. ¿Qué indica esa disociación, hermanos? Puede indicar tres cosas, hermanos. Puede indicar que estás pasando por un mal momento en tu vida delante del Señor, que no estás viviendo como debe ser. Puede ser, hermanos. Cabe la posibilidad. Yo aún se los digo por experiencia, hay momentos en que el creyente vive no como Dios manda, sino siendo vergüenza para el Evangelio. Sí hay momentos así, hermanos. Hay un cuadro más feliz que tiene que ver con que yo empiezo a describir lo que es un creyente, de acuerdo a la palabra, y entonces tal vez yo nunca había pensado en la disociación, pero digo, sí, eso está en mí, sí, amén, yo estoy palpando eso, sí, así es mi vida, sí, eso es lo que el Señor está haciendo, y ya, hermanos, tal vez no tienes ese pensamiento estructurado, pero conforme yo te doy textos, tú empiezas a decir sí. Por eso hemos citado al principio el Salmo 4 del 1 al 4, temblad y no pequéis. Yo no puedo estar contigo, hermano, en tu casa, Dios sí, y Él sabe tu pensamiento, hermano, si tu pensamiento es cristiano, o si tú solamente tienes una fachada cuando estás aquí, o tienes pensamientos cristianizados, tienes esos textos emblemáticos que utilizas cuando, bueno, te va mal en la vida, cuando llega un momento de crisis, pero eso no significa que seas del Señor. ¿Y cuál es el tercer panorama, hermano? Primero dije que había la posibilidad de que estuvieras pasando por un momento de vergüenza, donde te estás comportando como no debe ser. Puede haber un cuadro feliz, bienaventurado, donde la descripción que la palabra hace de ti, o que hace de un cristiano, corresponde a lo que tú vives. O, hermanos, está también la posibilidad de que nunca, en realidad, haya coincidido en ti de que de verdad tú no seas del Señor. Es decir, nunca has tenido una identidad de un verdadero creyente según lo que dice la palabra del Señor. No existe una disociación, sino que nunca esto ha estado adherido a tu persona. Eso es una posibilidad, mis hermanos. He comentado en algunas ocasiones, hay Pablo, se los digo de memoria, hermanos, porque no tengo el texto, no tengo la cita, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahí está la descripción del que no está reconciliado con Dios, del abominable, del que está sin Dios y sin ley en este mundo. Pero Dios también pagará con gloria y honra e inmortalidad al que hace lo bueno, al que perseverando en bien hacer, busca gloria y honra e inmortalidad. Esa es la descripción de un hombre renacido. Él busca gloria y honra e inmortalidad. De tal manera que cuando tú entras como un testigo a la vida de esa persona, de alguna manera le hallas buscando gloria, es decir, sus ojos puestos en la vida venidera, y honra, es decir, preparándose para cuando tenga su encuentro con el Señor,
e inmortalidad. ¿Qué significa eso? Es la paga del Señor a los suyos. Es la paga del Señor a los suyos. Oye, hermano, entonces ¿es salvación por gracia? No, hermano. Es manifestar la obra de gracia que ha ocurrido en tu vida. Ese es el justo. Es uno que busca gloria y honra e inmortalidad. Esa es la descripción de un hombre justo. Nada más traigo 2 hojas, hermanos, y ya voy a pasar a la segunda. En síntesis, hermanos, podemos decir que la Iglesia ha disociado el hecho de la salvación de la naturaleza que Dios imparte a los que salva. Ustedes ahorita me respondieron, y les voy a decir algo, hermanos, estadísticamente, las respuestas que recibimos de ustedes, que se recibieron de ustedes, todo tenía que ver con ese favor de Dios en la gracia. Está bien. Pero salvo nuestra hermana, ella mencionó algunas cuestiones que tienen que ver con la santidad de los salvados. De manera que lo que gobierna tu mente, hermano, es que, bueno, Dios ha prometido salvarme si yo creo. Está bien, hermano. Pero eso no es la gracia completa de nuestro Señor. La gracia del Señor implica que Él va a llegar a tu persona, va a tomar tu corazón de carne, mi hermano, lo va a quitar y te va a dar un corazón nuevo, un corazón que ahora quiera guardar sus mandamientos, no solamente en el público, no solamente aquí entre los hermanos, no solamente en apariencia de piedad, sino que ese corazón estará contigo aún en lo íntimo, hermano. De tal manera que cuando tú falles al Señor, aunque nadie te haya visto, tú irás necesariamente a reconciliarte con el Señor, por la naturaleza que Él ha puesto en ti. Si esa naturaleza no está en ti, hermano, entonces tu vida consistirá solamente en manifestaciones públicas, en frases o pensamientos hechos, pero no en una vida que refleja al Señor aún en la intimidad. No en un corazón transformado que ama la justicia aún en la intimidad. Nuestra identidad, hermanos, por supuesto, está cimentada en Cristo. Busquen, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el famosísimo capítulo 3. Juan 3. Vamos a leer versículos 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo empecé este tiempo con una pregunta, hermano. ¿Qué pasa cuando un hombre natural viene a esta vida? Empieza a vivir lo que es una vida natural. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un hombre o una mujer nacen de nuevo por el Espíritu? ¿Qué sucede, hermanos? Debiera empezar a vivir conforme a la naturaleza que el Espíritu da. Hace algunos domingos, hermanos, me tocó presidir el servicio y les llevé aquel pasaje de Jehú, ¿se acuerdan? Los que estuvieron.
Jehú iba cabalgando hacia donde estaban el rey de Israel y el rey de Judá. Estaban los dos. Descendencia de Acab era el rey de Israel. Y cuando le ve venir, manda a aquellos jinetes y le preguntan: ¿hay paz, Jehú? O sea, ¿por qué vienes así, no? No le respondió a los mensajeros, le dice: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vete conmigo. Dos jinetes así. Finalmente va el rey de Israel y le pregunta: ¿están el rey Ocosías, es el rey de Judá? No recuerdo el nombre del rey de Israel. ¿Hay paz, Jehú? Y Jehú le responde de esta manera: ¿cuál paz? Con las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Y yo les comentaba en aquel momento, hermanos, que el creyente no puede vivir en fornicaciones, hermanos. Pero las fornicaciones tienen un espectro muy amplio. De tal manera que el Señor examina tu mente, examina tus ideas románticas con quien no es tu esposo. El Señor examina esos pensamientos que vienen a ti cuando estás en tu habitación secreta, hermano. El Señor está junto a ti cuando estás viendo esas películas, esos videos de TikTok que son bien sensuales. ¿Qué paz con tus fornicaciones? Pero el discurso, hermanos, no es allí. Por ejemplo, Santiago te habla acerca de la lengua. ¿Cómo puedes tú decir que amas al Dios quien no ves, cuando aborreces a tu hermano al que sí pueden ver tus ojos? ¿Cómo de tu propia fuente, hermano, pueden salir al mismo tiempo agua salada y dulce? Bueno, hermano, ya sabes cómo es la carne. Pues sí, yo sé cómo es la carne, hermano. Y les comentaba en aquella ocasión, hermanos, hay una diferencia abismal, hermanos, entre caer en pecado y vivir en pecado, hermanos. El creyente puede eventualmente caer en pecado, hermanos. Pero si la constante en tu cabeza, en tu corazón, es el pecado, hermano, si tú vives ahí constantemente, eso es un indicio, hermano, de que no eres de Dios. Porque el que es del Señor, hermanos, el que ha nacido del Espíritu, vive también por el Espíritu. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo concibes la gracia, hermano? Solo como que el cielo ha sido puesto en tu horizonte, ya yo estoy esperando morir para ir al cielo. La gracia, hermano, tiene que ver también con esa nueva naturaleza que Dios te da. Y no puedes desligar ese hecho de la salvación, hermano. No existe tal cosa en la Escritura. Ahora, hermanos, el nuevo nacimiento es una doctrina en el sentido de que es una afirmación que está en la Escritura. Pero el nuevo nacimiento está lejos de ser solamente una doctrina, hermano. El nuevo nacimiento es un hecho que acontece en todo verdadero creyente. Un hecho palpable. Un testimonio que se te da y debes tú palparlo, hermano. Desgraciadamente, algunos predican el Evangelio de esta manera. Si tú repites conmigo esta oración, entonces has nacido de nuevo. Ahora eres hijo de Dios y tu nombre está escrito en el libro de la vida. El problema, hermanos, es que muchos de nosotros fuimos evangelizados así. Y a muchos de nosotros se nos aseguró eso. Has nacido de nuevo y ahora eres hijo de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra, hermanos. ¿Cómo dice? Por sus frutos
No lo digan con timidez, hermanos, por sus frutos. Bueno. El creer de Juan 3:16, del famoso Juan 3:16, hermanos, está ligado íntimamente a nuestra relación con el pecado. No solamente significa que creas que el Señor Jesucristo murió en una cruz y que su Padre le levantó de los muertos y que ahora si pones confianza en Él serás salvo. Juan 3:16, hermanos, está totalmente ligado al arrepentimiento, al abandono del pecado. Acompáñenme, por favor, hermano, a Mateo 5, en su versículo 20. Estas palabras el Señor se las está diciendo no al pueblo extraño, se las está diciendo a los discípulos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Es por obras la salvación, hermanos? Nuevamente no, es por gracia. Pero la gracia de Dios no tiene solamente que ver con que el cielo haya sido puesto en tu horizonte, hermano. La gracia de Dios tiene que ver con una obra del Espíritu que regenera al hombre, que le hace nacer de nuevo. ¿Cuál es esa justicia mayor, hermanos? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa justicia mayor de la que está hablando el Señor, la cual es necesaria, hermanos? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decían los antiguos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué al creyente se le puede llamar a una justicia mayor, hermano? Porque tú has nacido, si eres del Señor, has nacido del Espíritu de Dios, y ahora puedes cumplir esta palabra. Los fariseos y los escribas cumplían lo externo, no mataban. Pero te digo, dice el Señor Jesucristo, que si tu justicia no es mayor que la de ellos, no entrarás al reino de los cielos. Esa justicia, hermanos, solo es posible por causa del Espíritu de Dios en el hombre. Lo que tú tienes que hacer es examinar si esa justicia, hermano, se halla en ti. Oísteis, versículo 27 del capítulo 5, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente, mi hermano, esa justicia, la justicia de no cometerás adulterio, la cumplían los fariseos. Pero el creyente, hermanos, está llamado a una justicia mayor. ¿Cuál es esa justicia, hermano? Y casi siempre caigo en este razonamiento. Yo no puedo, hermanos, llevar a cabo el proceso en la mente de mis hermanas, porque no conozco cómo funciona el cerebro de ustedes, hermanas. Pero a mis hermanos varones les digo, y se los digo de primera mano, hermanos, tomen en cuenta cómo yo comprendo, hermanos, para que de ahí entiendan cómo Dios comprende. Porque si un hombre
de carne y hueso como ustedes comprende así, ¿cómo comprenderá el Señor? Yo como hombre, hermanos, de un vistazo sé cómo es una mujer. No tengo que fijar mi vista en ella. Yo solamente paso mi mirada por allí y entonces yo ya me doy una idea en mi mente, en mi corazón, si esa mujer es bonita, si no es bonita según lo que a mí me agrada, hermanos. Y de ahí viene la decisión mía en cuanto a, bueno, yo no voy a ser un corriente que voltee a verla, pero sí cuando viene frente a mí, sí, la voy a disfrutar mucho. Hermanas, yo les digo esto, algunas de ustedes tal vez no sean conscientes. Cuando un hombre anda en su sensualidad y usted se sienta de una cierta manera, los hombres saben distinguir cuando es más adecuado voltear a verla a usted. Cuando usted cruza su pierna, cuando usted hace así o hace así. Los varones entendemos todo eso. Esos comerciales que salen en YouTube, donde salen, pues no es pornografía, hermanos, pero qué sensuales son las mujeres allí. Bueno, no estoy en una página pornográfica. No será entonces pecado. Yo sé, hermano, lo que tú puedes llegar a pensar y yo sé en lo que te puedes llegar a deleitar. Yo sé que un hombre puede privarse del pecado grosero, pero se conforma con mantener su carne viva con esos pequeños trozos de carne que capta. Yo lo sé, hermanos. Y si yo lo sé así, hermano, comprende cómo Dios te juzga, porque mi entendimiento comparado al entendimiento del Señor, hermanos, no es nada. Cuando tú volteas, cuando viene una persona que te es agradable y tú te estás deleitando y le estás viendo, y tus pensamientos y tu mente, etcétera, hermano. ¿Cómo podemos revestir de seriedad este pensamiento? Bueno, yo les estoy hablando de la palabra del Señor, hermanos. Y se los voy a confiar, hermanos, de esta manera, porque me es necesario dotar de autoridad todo este comentario. El testimonio de un hermano al respecto de estas cosas, y yo lo creí porque ¿quién habla mal de sí mismo, hermanos? Pues nadie, ¿verdad? Nadie en su sano juicio habla mal de sí mismo. El testimonio de un hermano era esto. Él era un ministro, era evangelista. Se podía decir externamente que el Señor le utilizaba, pero el Señor puso carga de pecado sobre él, pero él no sabía de qué se trataba. El Señor le dio el pasaje de Romanos 2, si no mal recuerdo, donde se describe que el hombre está atestado de todas estas cosas. Desobediente, necio, desleal, sin afecto fraternal, implacable, sin misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así el hermano decía, pues yo estoy limpio, han de ser mis colaboradores los que están mal. Pero el Señor le sigue incomodando y le hace recordar, por ejemplo, ese día que estabas en ese transporte, todo lo que hiciste en tu mente, en tu corazón con esa mujer. Y el hermano no era consciente de su pecado, porque el Señor le dice allí, tú no caíste en pecado, tú vives en pecado. Y le dice esta palabra, tómela usted si quiere, hermano, o deséchela. Yo se la puedo comprobar con la palabra. El Señor le dice a este hermano, ¿sabes que si hubiera venido por mi iglesia hoy, no te hubiera llevado conmigo? Porque tú no caíste en pecado. Tú vives en ese pecado, un pecado que yo aborrezco. No erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos, los cobardes, los incrédulos,
los homicidas, los parricidas, los fornicarios, los borrachos, los que se echan con varones. No te equivoques, hermano que me escuchas, esos no heredarán el reino de los cielos. Porque el llamamiento de Dios en la gracia no es solamente a que en tu horizonte pongas el reino de los cielos. El llamamiento de Dios, hermano, incluye una nueva naturaleza. Una naturaleza que aborrece el pecado, hermano. La naturaleza de Dios te impulsa a la santidad, hermano. ¿Cómo lidia, pues, un creyente con el pecado, hermano? Sí, puedes caer en pecado y puede haber que haya un pecado que te cueste especialmente. Pero te voy a decir esto, hermano. Si tú eres del Señor, vas a estar lidiando con ese pecado con una profunda vergüenza, hermano. Una vergüenza que no te va a dejar en paz. Y en cada ocasión que tú seas derrotado por ese pecado, tú te vas a sentir el más abominable de los seres delante de Dios y no vas a poder levantar tu cara delante de su presencia. Vas a estar profundamente avergonzado. Es así como acontecen las luchas del creyente con el pecado, porque sí existen, hermanos. Pero si tú convives con el pecado, y lo tragas y lo digieres y vives con él sin ningún viso de arrepentimiento, hermano, sin ninguna lucha allí, tú no has caído en pecado. Tú vives en pecado, hermano. Y la naturaleza del Señor no está en ti. Porque repito, hermanos, la gracia de Dios no solamente viene a nosotros como poniendo la vida venidera en el horizonte. Si tú entendiste el Evangelio así, hermano, lo entendiste mal. La gracia de Dios, hermano, sí implica la salvación, pero implica también, hermano, la naturaleza que el Señor da a los redimidos. Os es necesario nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes heredar el reino de los cielos. No puedes heredar el reino de los cielos. Y te lo digo por última vez, hermano, si no naces de nuevo, no puedes heredar el reino de los cielos. Oye, hermano, pero yo ya hice mi oración, yo ya me entregué al Señor, yo ya lo recibí. Probablemente le recibiste simplemente como aquel que murió y resucitó, pero sin ninguna relación con el pecado. Alguien te hizo repetir una oración, pero tú no vinculaste en tu alma la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección con tu arrepentimiento para con el pecado, el necesario arrepentimiento para con el pecado. Y en ese momento ocurrió la disociación que jamás debió haber ocurrido, hermano. Que la iglesia de Dios separó el evangelio del nuevo nacimiento. Lo trivializó. Y henos aquí hablando de estas cosas, hermanos. ¿Qué sucede cuando nace un bebé en la carne, hermanos? Lo obvio, vive en la carne, como un hombre natural. ¿Y qué sucede cuando un hombre nace, un hombre o una mujer nace del Espíritu? Lo natural, hermano. Vive en el Espíritu. Y si no vive en el Espíritu es porque está muerto, hermano. No ha nacido de Dios. El miércoles precisamente les comentaba a los hermanos, ¿qué es la vida, hermanos? Una muy buena definición que encontré acerca de la vida tiene que ver con lo siguiente. La vida tiene que ver con correspondencia. Si yo estoy vivo, significa que puedo corresponder con lo que está fuera de mí. Puedo tener relación con lo que está fuera de mí. Puedo respirar, puedo tomar el aire que está fuera, puedo ver, y todas las luces, las imágenes pueden entrar por mis ojos y mi cerebro las discierne. Puedo palpar,
Y lo sólido de estos elementos son transmitidos a mí mediante mis manos. Puedo escuchar, estoy vivo, tengo correspondencia con lo que está afuera. Cuando un hombre está muerto, cuando ya no puede tener correspondencia con el exterior. Su ser ya no es capaz de recibir esos estímulos del exterior. Espiritualmente hablando es lo mismo, hermano. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Dios te vivificó, hermano, ahora tú puedes tener correspondencia con Él. ¿Cómo? No en lo que hacemos aquí. Esto, hermanos, lo puede hacer, se los digo con todo cariño, hermanos. Sentarse aquí y cantar y leer la palabra, lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona, hermanos. Ustedes tienen incluso el caso de aquellos dos que oraban al Señor, orando, que es una cuestión supuestamente bien espiritual. Señor, gracias te doy porque no soy como ese publicano. Doy diezmo de todo. Hago esto, hago aquello. Pero aquel oraba sin siquiera atreverse a levantar los ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Se puede orar en la carne, hermano, y se puede orar en el espíritu. La pregunta es si tienes correspondencia con Dios, hermano. Bueno, si tú quieres saber eso, tienes que indagar en la palabra todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 de Mateo, todo el capítulo 7, hermano. Allí se habla acerca del carácter de los hijos de Dios. Se habla de la oración secreta, se habla de la forma en la que los hijos de Dios dan, se habla acerca de reconciliarse con el hermano si he pecado con él, se habla acerca de los ojos, se habla acerca de lo que tengo contra mi hermano en mi corazón. Todo ello, hermano, ahí se describe a los bienaventurados, precisamente. Pues concluyo con este pensamiento, mi hermano. Algunas personas han hecho una separación entre el Dios severo del Antiguo Testamento y el Dios que es todo amor del Nuevo Testamento. Inconscientemente algunas personas han hecho eso. Algunas personas han hecho una separación entre esa forma que tenía Dios de lidiar con los hombres y la gracia de Dios. Lo que yo te digo, mi hermano, para que lo tomes en cuenta hoy, es lo siguiente. Ese Dios, el único Dios que hay, porque no hay dos dioses, hermanos, ese único Dios que es justo, que es severo, ese Dios que es terrible en hechos, poderoso, hermanos, ese Dios dio a su Hijo. Ese Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, hermano, esa dádiva de Dios es dada juntamente con una nueva naturaleza que se asigna al hombre, que de verdad se da al hombre. No se da huérfana, no se ministra simplemente con repite esta oración. Te es necesario nacer de nuevo. Si ese Dios ha dado a su Hijo, hermano, pues temámosle más, honrémosle más, andemos delante de su presencia con temor y temblor y gocémonos también delante de su presencia, hermanos, porque es absolutamente válido. Yo espero, hermanos, haberme dado a entender con ustedes. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y oramos al Señor.